En las últimas horas previas al cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán difundió una foto en sus redes sociales y estaba en su despacho y decía: seguimos trabajando hasta muy tarde. Y el que estaba junto a él del otro lado del escritorio es Sergio Chodos, que es el director del CONOSUR ante el Fondo Monetario y quien acompañó, digamos, todo este proceso de la negociación con Martín Guzmán. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buenos días, María. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Saludos a la audiencia. Gracias. A ver, una primera pregunta, Sergio, en términos de los contactos que ustedes mantienen seguramente con el Fondo Monetario, es si la salida de Máximo Kirchner de la jefatura del bloque generó la preocupación de que el acuerdo pueda no ser ratificado por el Congreso Nacional. No, a ver, me parece primero que es como siempre explicaba ayer, me parece que no nos corresponde a nosotros, particularmente a mí, andar juzgando la conducta, ¿no? La visión legítima de los dirigentes de nuestro espacio. Así que me parece que en ese sentido hay que hacer. No era la pregunta que hacía respecto de la renuncia de Máximo, sino si esto generó la pregunta de funcionarios del Fondo Monetario, decir, bueno, ¿y ahora cómo se complica la aprobación de...? Claro, te contesto en general. Sí. La preocupación del fondo respecto del sustento social y político, más allá que de los números de cómo se aprobó o no, obviamente hay una preocupación por el trámite legislativo a partir de que a iniciativa del gobierno de Alberto Fernández se decidió que esto pase por el Congreso, un poco para cortar con una tradición de más de 22 programas por el Fondo Monetario Internacional que fueron discutidos y digamos, cerrados en espaldas de la sociedad. Entonces recordemos por qué va a pasar por el Congreso. Tampoco es un hecho natural, es un hecho inédito. Entonces, sí, es por una ley que establecieron que ningún presidente podía tomar más financiamiento sin contar con el aval del Congreso, ¿no? Correcto, y esta va a ser la primera vez que se implemente. Va a ser la primera vez que se implemente. Entonces, sí hay preocupación por el trámite legislativo ahora. No es preocupación, es estar pendientes, porque forma parte de la perfección del acuerdo. Si ellos negocian con nosotros y para perfeccionarlo, ellos tienen que pasar por el directorio, nosotros tenemos que pasar por el Congreso, tanto el paso por directorio como el paso por el Congreso forman parte de elementos esenciales, no accesorios de la negociación. Entonces, en ese sentido, es que están no preocupados, pero ocupados en mirar cómo ocurre. Pero eso es general y excede a lo de la renuncia de Máximo. Es un tema más general una vez que está establecido que va a pasar por el Congreso. Está bien, pero la renuncia de Máximo ponen, digamos, si uno ve los diputados de la Cámpora más aliados, son 20 diputados por lo menos los que podrían no acompañar la aprobación en un Congreso muy dividido, donde es muy estrecho el margen del oficialismo. Sí, no, también uno tiene la expectativa de que haya un sector importante de la oposición que entienda que, habiendo sido responsable del mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario con Argentina, que no le dijo nada a los argentinos, que financió fugos capitales y pago de deuda que es insustentable, tengan una responsabilidad social. Mi percepción particular es que hay un consenso social necesario y hay un debate social necesario, y al final del día la visión social se va a generar, imponiendo en el sentido de siguiendo lo que la mayoría entiende como más positivo para la República, o menos negativo en este caso. ¿Cuáles serían los plazos, digamos? ¿Cuáles son los próximos pasos ahora? O sea, se anunció el acuerdo, este nuevo endeudamiento, el Congreso lo aprobaría ahora en febrero, digamos, si es que efectivamente se aprueba en las sesiones extraordinarias, el Fondo Monetario. O sea, ¿cuáles son los próximos pasos concretos? Mira, lo primero que tiene que ocurrir es que, como decía el comunicado del fondo el otro día, se cierre a nivel staff, ¿no? Se cierra a nivel staff la discusión. Después tiene que ocurrir lo que se llama, en algún momento, una reunión del directorio que no es aprobatoria del programa, sino habilitatoria de lo que se llama acceso excepcional. Recordemos que el acuerdo que firmó el gobierno anterior es por originalmente 1.300% de la cuota argentina. Digamos, el récord de este de 57.000 millones, de los que se desembolsaron 45.000. Como estos fondos van a ser usados para pagar aquella deuda, también va a tener un acceso importante, alrededor de lo mismo, en línea. Con lo cual va a haber una reunión sobre la discusión si se dan los requisitos específicos para el acceso excepcional en el marco del Fondo Monetario. Después, obviamente, va a intervenir el Congreso de la Nación y también va a intervenir el directorio del organismo. En términos de cuándo exactamente va a ocurrir cada cosa, ya estamos trabajando fuertemente para llegar a la próxima etapa, que es el acuerdo a nivel staff.
Y eso sería o sea, primero va al directorio y al Congreso acá y después tiene que ir al staff para aprobar concretamente las claves. No, lo primero que ocurre es cerrar a nivel staff. Staff son No los sé, funcionarios del fondo, digamos. staff es los funcionarios que están a cargo del Sí. caso argentino. Es como que vos digas, el gobierno termina de cerrar con los encargados de cerrar adelante el caso argentino, en este caso el encargado específico, Luis Cubedú, la jefa del departamento, la subjefa del departamento de la Hemisferio Occidental, Judy Kozak, y ahí cerrás a nivel staff. Y después ocurren estos trámites. En el medio antes, esta reunión informal sobre acceso opcional en el directorio. Bien. Ahora, con relación a qué es lo que se acordó, ¿no? Porque el Congreso va a aprobar solamente este nuevo endeudamiento. Ahora, estas revisiones trimestrales que a lo largo de 2 años y medio va a estar haciendo el Fondo Monetario sobre la economía argentina, implican que Argentina asume una cantidad de compromisos que va a tener que cumplir a lo largo de estos 2 años y medio. Las revisiones no son sobre la economía argentina, las revisiones son sobre lo que te comprometes a hacer y sobre parte de lo que te comprometes a hacer en términos materiales. En la medida que esos son los pasos previos a cada uno de los desembolsos. Esto es común a la Argentina y a todos los demás países que tengan un programa con el fondo vigente. Claro, te van a estar mirando, ¿no? Déficit fiscal y emisión monetaria y reservas, fundamentalmente, cada 3 meses. Fundamentalmente, como los indicadores más importantes, sí, claramente. Entonces, ahí viene parte de la importancia de por qué uno negocia como negocia. Que es, además de conseguir las mejores condiciones para Argentina, además de conseguir y asegurarse que la Argentina pueda seguir gastando más en términos reales, incluso bajo la égida del acuerdo del fondo, tener parámetros que uno esté relativamente cómodo en términos de su capacidad de cumplir. Entonces, si uno firma rápido a cuentas a locas en 5 minutos, bueno, después cada revisión es un parto. Si uno firma algo que tiene cierto margen de comodidad de poder cumplir, las revisiones deberían ser obviamente desagradables en el sentido de cualquier revisión, porque el haber estado metido en el programa con el fondo es una tragedia, me parece. Pensemos que la última cuota de la refinanciación que vamos a conseguir para sacarnos de encima el programa del gobierno anterior que llevó a lo que llevó, la vamos a pagar en el 2034. Eso ahora llegamos a por qué en 2034. Sí. Con lo cual, digamos, nadie le gusta tener este proceso de 2 años y medio de revisiones trimestrales. Ahora, dentro de ese marco, tener revisiones que uno esté relativamente cómodo y confortable, sobre todo enfrentarles, es clave. Ahora, Máximo Kirchner en la carta lo que dice, dice 2 cosas respecto a la negociación puntualmente, que no le gustó cómo se negoció, que se negoció exclusivamente con el grupo económico y que lo dejaron afuera, y que menos le gustó todavía, mucho menos, dice la carta, el resultado. Y entonces uno escucha, digo, a Alberto Fernández, a Guzmán y a ustedes decir este acuerdo es excepcionalmente bueno, dado lo que se podía conseguir, y del otro lado Máximo Kirchner dice, no, el resultado no me conforma para nada. Y la pregunta es, No, porque hay visiones tan contrapuestas dentro del propio gobierno, o sea, porque ustedes lo venden como si es extraordinario, que el Fondo Monetario esta vez no pide reforma laboral, no pide las cosas que habitualmente pide, y hay una mirada también, si no, esto es un desastre, y seguramente porque, digo, si uno escucha lo que ha venido diciendo Cristina Kirchner, dirían, no se obtuvieron 2 de las cosas que Argentina pidió, ni la quita de la sobretasa, ni un plazo superior a los 10 años. bueno, a ver, vamos, si querés pensemos un poquito sobre las 2 cosas. Dale. Argentina sigue dando peleas sobre las sobretasas y la va a seguir dando. Las sobretasas Sí. es un tema que no es de negociación específica de cada acuerdo, es una definición de política global del Fondo Monetario. Es como si yo te dijese, en tu casa tenés peras y manzanas, vos necesitas naranjas, ¿tenés? No. Entonces, la sobretasa es una pelea que hay que seguir dando y vamos a seguir dando y trabajamos muchísimo en el G20 y vamos generando conciencia y hay un montón de países que se van arrimando. Es un problema que le pega mayormente a Argentina, pero que le pega también a Ucrania, le pega a Ecuador, le pega a Egipto, le pega a Barbados. La tasa de interés que te cobra el Fondo Monetario por permanecer como deudor del fondo. No, es una sobretasa que tiene 2 componentes. Un componente por cantidad de plazo que está y otro componente por cuánto usás de los recursos del fondo por arriba del 187,5% de lo que sería tu cuota.
Claro, si le debes mucho y le pagás en plazos muy largos, te castiga con tasas más altas, digo, por decirlo de una manera... Exactamente. Y eso es algo que no tiene una racionalidad de todo cómo funciona el organismo. Nosotros creemos que no tiene ninguna justificación. Y es una pelea que antes de nosotros nadie hablaba de sobretasas. ¿Alguna vez durante el 2018, en esas negociaciones, cuando se venía la plata que se venía, alguien salió a decir, ojo que esto tiene sobretasa? ¿Lo viste alguna vez una sobretasa antes de que lo planteemos nosotros? No. Entonces estamos llevando adelante una discusión que es global, que tiene que ver con la no gobernanza, no con la discusión específica del caso argentino, y la vamos a seguir llevando adelante. Está bien, y el otro tema que había reclamado públicamente Cristina Kirchner, estamos charlando con Sergio Chodos, que es el director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario, figura clave de la negociación con el fondo y del equipo de Martín Guzmán en esto. El tema del otro, el gestito famoso que pedía Cristina Kirchner, que era más de 10 años de plazo. Acá pasa algo parecido, que es, no hay programas a más de 10 años. Hay facilidades extendidas y HBA. Entonces no existe el producto. El fondo no da eso. Son los productos que tiene. Son productos globales. Uno después lo que negocia es el programa, pero los productos en tanto financiamiento son los que hay, incluyendo la parte de los sobrecargos. Uno también pelea por esto. En este caso, ¿cómo? Con la integración de este fondo especial para resiliencia que el fondo está armando y tratando de asegurar que la Argentina sea un, digamos, beneficiario potencial. Básicamente lo están pensando en cuestiones climáticas y sí, quizás a 20 años, y estamos teniendo toda la fuerza porque esto depende también de la donación de los países que tienen derechos especiales de giro que les fueron distribuidos en exceso para poder fondearlo. Ahora, a mí tampoco me gusta estar con el fondo. A mí tampoco me parece que un acuerdo con el fondo sea algo para festejar. Es una tragedia haber entrado acá adentro. El mejor acuerdo es genial, no, el mejor acuerdo es genial tenerlo. Y sería mejor no tenerlo porque no tener que intentarlo. Y de las revisiones trimestrales sería genial que no aparezcan. Y sería maravilloso que la Argentina no tenga esta exposición, pero ocurrió. Ahora, ¿y el costo de no pagarle al fondo? Decir, bueno, digamos, la postura más clara de la izquierda, por ejemplo, va a marchar el 8 de febrero y dice, denunciemos esta deuda porque voy a pagar una deuda de que es tamaña mochila para la economía argentina y que se utilizó para financiar la salida de los capitales que habían entrado fugazmente. Aquí a mí me parece que hay dos aspectos. Uno es el tema de la legalidad barra legitimidad, que obviamente tiene el carril de la justicia, en donde hay denuncias, hay activas presentaciones, y eso sigue su curso respecto de las responsabilidades. Y me parece que dentro de un Estado de Derecho es importante que cada carril funcione con sus propias lógicas y que cada cual avance, y me parece bien que esté cada carril diferenciado y que avance. O sea que por ese lado. Por el lado más sistémico global, la Argentina reestructuró y aceptó la deuda de la dictadura en la época del Alfonsín. Toda deuda que aparentemente uno piensa floja de papeles en su incepción termina siendo reconocida, digamos, no hay un... Por las dificultades que te generaría no reconocerla. Ahí tenés un montón de cosas que van desde la mayor incertidumbre, la angustia y sobre todo es que vas a terminar con menos dólares, no con más. Nosotros tenemos una economía que tiene esta característica bimonetaria y donde vos necesitas los dólares para producir y sostener la actividad. Y un default con el fondo te implica quedarte cortado de no solamente el fondo, no solamente la presión cambiaria, sino también todas las vías de financiamiento externo. Se te cierran todas las canillas, no solo la del fondo. Y Sergio, te hago una última pregunta. Sergio Chodos es el director para el Cono Sur ante el fondo. El Financial Times acaba de publicar, que es un medio muy influyente en el mundo, en este mundo que leen los jugadores importantes del mundo financiero internacional, dice que Argentina no va a cumplir este acuerdo. Y la pregunta es esta, porque hay quienes dicen, bueno, es un acuerdo que te da 4 años, digamos, 2 años y medio, lo que venimos hablando, que te revisa y empezás a pagar dentro de 4 años y medio, le empezás a pagar. La pregunta es, ¿estos 4 años se van a usar para dentro de 4 años estoy en mejores condiciones y me dejan seguir creciendo y tengo que renegociar? ¿O ustedes creen realmente que este es un acuerdo que se puede cumplir y que se puede pagar al cabo de 10 años? A ver, es al cabo de 10 años de cada desembolso. Por eso puede llegar hasta 12, por eso te decía lo del 24. Cada desembolso se paga en un plazo de entre 4 años y medio y 10,
en 12 cuotas semestrales. Claro, entonces, si el último, digamos, si vos tenés 2 años y medio sin pagar nada y te empiezan a pagar, ¿no? ¿No? No. Ah, no, pues te dan plata para que le pagues los vencimientos, te empiezan a dar enseguida. Espera, vamos a repasar. Ya entendí, del último, o sea, de estos 2 años y medio, del último desembolso que te dan al cabo de estos 2 años y medio, pasan 10 años, entonces ahí tenés 12 años. Exacto. Ya entendí. Claro. Entonces, pero la pregunta es, ¿a vos ustedes hicieron un acuerdo para cumplirlo estos 12 años y medio o vos crees que es un acuerdo para que dentro de 4 se pueda negociar algo mejor? A mí me parece que es un programa para tener las mejores posibilidades de cumplirlo y no tener que volver al fondo a refinanciar lo refinanciado. Y estamos en las mejores posiciones posibles. Por eso uno negocia un sendero que siente que puede cumplir y que no ahoga la posibilidad de incrementar el gasto en términos reales y el crecimiento. Ahí es cuando uno viene negociando. Yo creo que lo del Financial Times, en parte de ciertos sectores que dicen que Argentina no va a cumplir, yo les preguntaría, y ustedes aplaudían con 2 manos si les parecía cumplible un vencimiento de casi 20.000 millones de dólares en 2022 y 2023 del stand-by anterior, porque iba a haber lluvia de inversores. Entonces, mientras aplaudían el SBA de 2018, que qué maravilloso, ahora un programa prudente, habiendo crecido a más del 10% el año pasado, con capacidad de ejecución, con consolidación fiscal que viene no por ajuste, sino por crecimiento, aparece como difícil de cumplir. En realidad me parece que forma parte de una declaración de intereses de ciertos sectores que le gusta el ajuste, por la transferencia de pobres a los ricos que genera, más que la viabilidad de cumplir nosotros. Justamente lo que te decía antes. Me parece que estamos mejor parados para las revisiones. Ahora, ¿hay intereses creados? Sí. ¿Está todo el mundo en la misma línea? No todo el planeta. Este giro, esta excepcionalidad, si querés, lo que va a tener el acuerdo del fondo con Argentina, a mucha gente también le irrita por el otro lado, por el lado de, mirá qué blandos fueron, seguramente no cumple porque no hay disciplina. ¿Qué disciplina? La de las 21 acuerdos antes, la del 2001, ¿de qué están hablando? Bueno, esto pasa también. Bien, Sergio Chodos, director para el Cono Sur, por el Cono Sur ante el Fondo Monetario. Gracias, Sergio, buen día. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Y hay declaraciones de esta mañana en conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, pues recién nos decía Sergio Chodos que él cree que la oposición va a acompañar, que los votos que eventualmente van a perder del lado del Frente